El fenómeno Shakira está siendo una verdadera locura. Muchos fanáticos de la colombiana quisieran tatuarse todo lo que pasó en la noche de los Video Music Awards en New Jersey, y es que Shakira brilló, Shakira arrasó, Shakira se comió el escenario y no defraudó. Sí, la loba regresó y devoró. Y mientras ella se dedicaba a ejecutar el impactante show que venía preparando con extrema disciplina, exigencia y profesionalidad desde hace semanas, pero sobre todo con infinita gratitud a sus fans, consciente de que se merecían un espectáculo sin precedentes, un Piqué y una Clara Chía permanecían en el más bajo perfil, temblando quizás por el auténtico tsunami que la colombiana comenzaría a provocar con su rotundo éxito y su histórico Vanguard. Un premio que, como te hemos mencionado en vídeos anteriores, reconoce las contribuciones y el impacto en los vídeos musicales y la cultura popular. Y pues Shakira, como mujer y cantante latina influyente, y como referente para las mujeres de todo el mundo, siendo una de las primeras artistas en liderar la globalización de la música latina, se lo tenía más que merecido. Pero más allá de ese icónico premio, lo que realmente sigue dando tanto de qué hablar ha sido su impecable e imponente puesta en escena, sin precedentes, consiguiendo una de las mejores actuaciones de la historia de los Vanguard y de los Video Music Awards entregados por MTV. Y es que con su mejor as bajo la manga, esta sesión 53, cantada a todo pulmón por el público y con una performance sencillamente alucinante, lanzándose en un acto de audacia infinito hacia la multitud, para luego ser levantada en hombros, y hasta dándole el tiempo para con una elegancia y coquetería absoluta, colocarse un sombrero y terminar encaramada en una plataforma, donde finalmente el Prudential Center en pleno crearía los dardos contra Piqué, y sobre todo contra Clara Chía, en un acto sublime que quedará inmortalizado por siempre, Shakira se coronaba como la reina de la noche, incluso superando a una Taylor Swift que no dudó en aplaudir a su compañera de profesión y hasta imitar sus pasos, invadida por la emoción y la euforia. Tampoco faltaron esos icónicos momentos en los que todos vibramos con sus éxitos más representativos de los inicios de su carrera, como Loba, Suerte, Ojos Así o Tango, confirmando una vez más que sus caderas no mienten. Sin embargo, las canciones que adquirieron un protagonismo indiscutible fueron aquellas en contra de su expareja, como Te Felicito y TQG, mostrando que definitivamente, aunque verlo con su novia le dolió, ella ya está puesta en lo suyo, y tal como canta Shakira en su canción, le vuelve a decir a Piqué que hasta la vida le mejoró, se puso triple M, más buena, más dura, más level, y ahora las bendiciones le llueven. Además de recordarle que mientras él buscaba por fuera la comida, ella estaba convencida que el problema era la monotonía, sin antes cerrar con broche de oro con esa sesión 53 que ha conmocionado a las redes sociales. Ahora bien, son muchos los que se preguntan que tras la aparición tan brutal de Shakira y mostrarse sencillamente espectacular como la reina latina que es, además de demostrar junto a sus hermosos Milan y Sasha que sigue siendo la mejor madre, ¿cuál habrá sido la reacción de Gerard Piqué y Clara Chía? Y es que es inevitable que no hayan sentido sus orejas arder, pese a que, como sabemos bien, todo el clan Piqué tiene una gran inferencia en la prensa catalana, y ya en las primeras horas tras el apoteósico triunfo mundial de Shakira, no tardaban en difundir titulares tendenciosos, señalándola de falsa e hipócrita, por haber expuesto a sus hijos, pues aseguran que ella fue la primera que juzgaba a su expareja por llevar a los pequeños a los eventos de la Kings League, mientras que la colombiana no ha tenido reparo en aparecer con los niños en varias ocasiones, como el show de Jimmy Fallon, los premios Juventud, donde realmente se robaron el show, y ahora en los Video Music Awards. Pues bien, resulta que Piqué no ha podido contenerse un segundo más, apoyado lógicamente por su novia de 24 años, que hace pocas horas ha difundido su contundente reacción a través de su cuenta de Twitter, considerando que llevaba un buen tiempo sin salir a la palestra. De este modo, Gerard se ha vuelto tendencia en cuestión de segundos, con su surrealista réplica ante el triunfo arrollador de su expareja, un espectáculo sencillamente incontestable, y pues nadie puede dudar que Shakira es la artista y la mujer que no supo cuidar, ni valorar, ni respetar, y dejó escapar. Así las cosas, y puesto que seguramente se ha sentido obligado a no quedarse callado, probablemente por la avalancha de mensajes, dedicatorias, memes y críticas que habría recibido desde todas las latitudes del mundo, empezaba con un escueto y misterioso mensaje compuesto de 2 letras, un simple jeje.
Y si bien algunos pensaron que se refería a su nombre Gerard, lo cierto es que se trata de un acrónimo que se usa mucho ahora entre la gente joven. Y ya sabemos que Piqué últimamente se les da un poquito de jovencillo, como si quisiera ocultar sus 36 años al lado de una clara veinteañera, quien es la que lo viste. Pues hemos descubierto que esas letras significan good game, buen juego o bien jugado, un contundente mensaje con el que parecía de alguna manera aceptar la derrota, como diciendo, lo acepto, mi ex estuvo espectacular y no tengo nada más que decir. Pero si alguien pensaba que Gerard se conformaría con ese gesto hasta cierto punto caballeroso, ya te decimos que no, pues pocas horas después, tras sentirse humillado, ya que más de uno le ha vuelto a reprochar cómo pudo echar a perder ese Ferrari para quedarse con un Twingo, al exfutbolista le ha traicionado su narcisismo y ha entrado a todo trapo a esa ola de mensajes y provocaciones, especialmente cuando una valiente Shakira lo volvía a dejar en ridículo, cantando y haciendo toda la mímica posible junto a ese trabaja el cerebro un poquito también. Así es, Piqué ha vuelto a contestar diciendo lo siguiente: a nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo. Este era el mensaje que publicaba en su cuenta de Twitter, después de que presuntamente había aceptado la derrota, pero no. Gerard vuelve a la carga diciendo, no me importa lo que diga Shakira, no me importa lo que digan sus fans, no me importa que reciba el premio más prestigioso que existe dentro de la industria musical en Estados Unidos. Yo estoy aquí para aguantar absolutamente todo, asegurando que nadie va a poder con él. Algo que resulta tremendamente llamativo, pues conocemos de sobra lo hermético que ha sido todo este tiempo con el tema de Shakira, cuando es abordado por la prensa no diciendo ni mu. Sin embargo, su insólita e histórica reacción no ha terminado ahí. En un nuevo tuit, no ha dudado en publicar una imagen para la que no hacen falta palabras. Se trata de un ave fénix morado resurgiendo de las cenizas, una reveladora imagen con la que quiere decir, estuve mal, pero ya no, nadie puede conmigo. Y si bien todos hemos vinculado a Shakira con este icónico símbolo de la mitología griega, porque ella sí que aprendió a resurgir y resucitar después de una vida de encierro y el más duro desamor, ahora es Piqué el que a nivel profesional pasa por uno de sus peores momentos. No solo que la televisión española ha cancelado la transmisión de la Kings League, sino que incluso la Copa Davis está en contra del exfutbolista. Pero al parecer, es un cúmulo de acontecimientos muy negativos los que se le han juntado, sumado al derroche de glamour y esplendor en una noche de leyenda de una Shakira, que quizás pensó jamás lograría despertar y recomponerse, al menos no como la está viendo ahora. Y aunque otro se alegraría al ver que la madre de sus hijos está bien, y si eso pasa sus hijos estarán mejor, eso parece que no entra en sus planteamientos. Peor aún después de la humillación a toda regla, ante una multitud eufórica cantando contra Piqué, e incluso una Taylor Swift reconociendo que la colombiana es sencillamente la mejor. Sin contar además que seguramente esté ardido de que Milan y Sasha hayan tenido un protagonismo así. Pero lo cierto es que solo basta ver las caritas de los niños para comprobar lo felices y orgullosos que se muestran junto a mamá. Mientras que al lado de Piqué, todo suele ser aburrimiento, caras largas y recuerdos incómodos. Los pequeños no van obligados a apoyar a mamá, van porque así lo desean y siempre, siempre irán donde ella vaya. Así que no ha visto mejor forma que expresar su frustración que con 3 mensajes que hablan más de lo indignado que se siente por dentro, aunque cara a la galería diga que no pasa nada. Y peor aún, identificándose con un ave fénix para lograr que la gente sienta compasión por él, quizás, o por una Clara Chía que no dudamos en algún momento se haya arrepentido de haber hecho lo que hizo, pero ahora no le queda más que afrontar las consecuencias y tratar de construir una relación sobre una familia rota. ¿Pero tú qué piensas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.